Que Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, se me escucha, ¿verdad? Amén, hermano, se le escucha. Bien, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la clase en esta preciosa hora. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido por el pastor Johnny, desde la ciudad de Chinameca, en el oriente del Salvador, departamento de San Miguel, en un pueblo llamado Chinameca. Estamos aquí para poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude en esta lección número 8. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos en este lugar para darte la honra y darte la gloria que tú te mereces. Un privilegio para nosotros podernos reunir en esta noche a la luz de tu palabra y poder aprender un tema tan importante, Señor, como es la importancia de recordar por el peligro de olvidar. Así que te agradecemos, Señor, por esta bendición. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, hemos estado viendo en esta carta de la segunda carta del apóstol Pedro, letra A, el énfasis del ministerio de Pedro. Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. Letra C, vamos a la letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar. Y ya vimos varias, ¿verdad? Letra D, recuerda el peligro significativo de los falsos maestros. Vamos a entrar al capítulo número 2 de Segunda de Pedro. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Número 1. Tú necesitas recordar la plaga de los falsos profetas. Si ustedes observan, hermanos, ustedes van a encontrar en el versículo 1, y lo voy a poner aquí, la palabra pero. Observen, hermano. Pero, ¿verdad? Muy bien. La frase pero, ¿verdad? Es una frase importante. Dice, la frase pero hubo hace un contraste entre los pasados falsos profetas y los santos hombres de Dios, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted nota esta frase, pero es una conjunción de contraste. ¿Con quién está haciendo un contraste? Hermanos, el contraste es con los santos hombres de Dios y los falsos maestros. En el pasado, en el Antiguo Testamento, hubo hombres santos que fueron inspirados, que fueron movidos por el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, hubieron falsos profetas, ¿verdad? En el griego es pseudoprofetes. La palabra griega profetes está en plural. Por eso se traduce falsos profetas.
¿Qué es una profecía? Esto es bien importante que lo sepamos. Bueno, veámoslo. El griego profetes es uno que predice, uno que habla públicamente o abiertamente. Profecía es dar el mensaje divino a los hombres. ¿Verdad? Eso es lo que es una profecía. ¿Entiende? Muy bien. Hermanos, históricamente, oiga bien, históricamente han existido en muchas ocasiones falsos profetas. ¿Me entiende? Entonces, usted necesita recordar la plaga de los falsos profetas. B, históricamente han existido en muchas ocasiones falsos profetas. ¿Verdad? ¿Entienden, hermano? Veamos algunos ejemplos. ¿Fue este un problema serio en el pasado? Hermanos, sí, sí. Veamos algunos ejemplos. Elías y los profetas de Baal en Primera Reyes 18. Ustedes conocen perfectamente esta historia de Elías y los profetas de Baal. Siguiente. La falsa profetisa Noadías. ¿Ya? La falsa profetisa Noadías, que se oponía a la reconstrucción del muro por Nehemías. Esto está en Nehemías 6:14. Otro ejemplo. Jeremías clamó en Jeremías 2:8 contra los falsos profetas. Hermano Saúl, ¿me puede leer Jeremías 2:8? Hermano, ahorita lo busco. Bueno. Y hermana Sonia, Jeremías 5:30-31. Mía 2:8. Vamos a ver Sí. qué dice. Jeremías habló en contra de los falsos profetas. Sí. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Gracias. ¿Se dan cuenta lo que Jeremías dice? Era un caos en el liderazgo en esa época. Jeremías 5:30-31. Amén. Dice Jeremías 5, 30, 31, dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Qué terrible, hermano. Así lo quiso el pueblo. Les gustaba la mentira, ¿verdad? Y Jeremías lloraba aún más. ¿Me entiende? Vemos otro ejemplo, no lo vamos a leer. Oseas clamó en Oseas 4:6-9. La destrucción viene por el trabajo de los falsos profetas. Jeremías proclama o proclamó más adelante en el capítulo 23, versículo 24-32, contra los falsos profetas. Siguiente. Escucha lo que Dios manda a Ezequiel decir en referencia a los falsos profetas en estos días. Hermanos, en el pasado hubo falsos profetas. Y saben una cosa, la gente los amaba. A la gente le gustaba el falso profeta. Muy bien. Dos, debes recordar
la predicción de los falsos profetas. La palabra de Dios predice a la venida definitiva de los falsos maestros. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 1, dice como habrá. O sea, como quien dice que hay certeza de que vienen los falsos maestros. Ellos vienen y es seguro que vienen. Y es seguro que están los falsos maestros. B, el objetivo específico de los falsos maestros es la iglesia. Dice, entre vosotros. Esa frase, entre vosotros, se refiere a la iglesia. Pedro está escribiendo a creyentes. ¿Me entiende? ¿Cómo vendrán a la iglesia los falsos maestros? Van a venir. Y están, hay falsos maestros. C, la infiltración engañosa de los falsos maestros mientras ellos presentan secretamente su falsa enseñanza. Dice ahí el pasaje en el 2.1 que introducirán encubiertamente. Mire, muchas veces los falsos maestros usan el mismo vocabulario que usted usa. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Pero, hermanos, no usan el mismo diccionario. Ellos redefinen los términos. ¿Entienden? Lo que la Biblia dice que es por gracia, para ellos no es por gracia. Aunque ellos hablen de la salvación, no significa lo mismo para ellos. Ellos dicen que es por obra. Son engañadores y se infiltran en las iglesias. ¿Cuál es el resultado de su falsa enseñanza? Observe. La descripción general de los falsos maestros es destructores. Lo dice en el versículo 1. La idea es que va a arruinar espiritualmente a los verdaderos creyentes, que escuchen sus enseñanzas. Y el mensaje específico que ellos quieren arruinar es el evangelio. Lo quieren pervertir, hermanos. Fíjense, hermanos, que una vez yo trabajaba hace años, cuando estaba más joven, en una institución que se llama Finca El Salvador. Era una fundación en esa época. Yo tuve un compañero ahí que él dice que era cristiano, ¿va? Pero él se congregaba en una iglesia que le gusta mucho la experiencia, a la iglesia. Y entonces el muchacho me presentó a los líderes que él tenía. Y hermanos, el hombre me empezó a explicar y a decirme que David danzaba en la presencia del Señor y que David empieza, como queriéndome decir que yo no estaba completo en Cristo. Hermano, mire, cuando uno conoce la palabra de Dios, o cuando, mejor dicho, cuando no la conoce, fácilmente son engañados los creyentes. ¿Me entienden? Allí, hermanos, ellos quieren arruinar a los creyentes espiritualmente. ¿Me entienden? Siguiente. La negación particular de la falsa enseñanza gira en torno a la persona y la obra de Jesucristo. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, ellos niegan el mensaje del Evangelio, que habla del Señor, de una persona específica. Esta es la razón, hermanos, por la cual los falsos maestros de los que Pedro está hablando acá no son salvos. Niegan al Señor que los rescató. Esto no quiere decir que ellos son creyentes viviendo en carnalidad. No, hermano. La palabra negar es armeomai. Significa que rechazaron al Señor en lugar de recibirlo. ¿Me entiende? Pero el Señor los rescató. Agorazo. Rescatar es pagar un precio para redimir a una persona. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien me puede contestar? No sé si alguien me puede contestar esta pregunta. ¿Pagó Jesucristo el precio para redimir a todos? ¿Quién me quiere responder esta pregunta?
Vuelvo a repetirla. ¿Pagó Jesucristo el precio para redimir a todos? Díganme sí o no. Sí, hermano Johnny, Muy bien, por a todos. a todos, ¿va? ¿Pagó Jesucristo el precio para redimir a todos? Sí. Ahora, otra pregunta. ¿Quiere decir que todos son salvos? ¿Cuál sería la respuesta? No, hermano Johnny, tienen que Muy, echar mano de esa salvación, pero tienen que creer. muy bien. Si usted rechaza a Jesucristo, hermano, la persona no es salva. ¿Entiende? Y aquí vemos que estos falsos maestros rechazaron, negaron al Señor. ¿Verdad? Lo negaron. Por eso es que ellos son falsos maestros no salvos. ¿Y qué les va a suceder a ellos? Veámoslo. F. La segura condenación de los falsos maestros es descrita como una autolesión atrayendo sobre sí mismos que implica una destrucción repentina. ¿Me entienden? Hermanos, ellos mismos, por eso dice autolesión, atrayendo sobre sí mismo que implica la destrucción repentina. Bien, ¿qué es cierto de estos falsos maestros? Bien, en el versículo 1 de segunda de Pedro 2, quiero que lo vean ahí, hermanos, el versículo 1. ¿Me lo puede leer, hermano Saúl? 2:1. Sí, hermano Johnny. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos van a ser destruidos. Así dice la palabra de Dios. En el versículo 3, quiero que me lo lea, hermano Saúl, por favor. Sí, hermano, del capítulo 2, Sí, pues, sí, el mismo. dice el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El versículo 3 dice que van a ser condenados. Bien. ¿Qué más dice Pedro de estos falsos maestros? Versículo 14, hermano Saúl. 14 del mismo capítulo 2, ¿verdad? Sí. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí dice que son hijos de maldición. En otras palabras, ellos están bajo maldición. Un falso maestro que enseña falsa enseñanza está bajo maldición. ¿Me entienden? Estos son falsos maestros. Versículo 17, hermano Saúl. 17. Siempre el mismo capítulo 2. Sí, 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 hermano. Dice el 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Muy bien. ¿Qué dice el pasaje? Mire lo que dice. La más densa oscuridad está reservada para siempre. Hagamos un recuento. Veamos. Dice aquí que van a ser destruidos. Destrucción repentina. Segunda Pedro 2:1. Hoy segunda Pedro 2:3 dice la condenación. Van a ser condenados. No se tarda. ¿Verdad? Muy bien. Versículo 14 dijo, son hijos de maldición. Muy bien. Y el versículo 17 dice que la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mira, hermano, qué terrible el final de los falsos maestros.
Por eso creemos que los falsos maestros de quien está hablando Pedro aquí no son salvos. Estos falsos maestros son iguales a los falsos profetas del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿los falsos maestros son populares? ¿Son populares? Veámoslo. G. La amplia popularidad de los falsos maestros como y muchos seguirán sus disoluciones. Miren, hermano, esto de que un falso maestro sea popular siempre ha sido verdad. La minoría es la que acepta la sana enseñanza. ¿Me entienden? Es la minoría la que enseña la verdad. La mayoría es la que le gustan los falsos maestros. ¿Entiende? ¿A dónde lo dijo el Señor? Bueno, mira, usted conoce estos falsos maestros. Este se llama César Castellano, Benijín. Este se llama, bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama este, pero es bien común. Este es Marco Witt. Esta mujer es falso maestro, esta profeta. John Olstein, falso maestro. Y podemos enumerar Cash Luna, ¿ya? Mire, aquí hay Dante Hebel, están entre ellos, etcétera. Podemos enumerar, son falsos maestros de la prosperidad. ¿Entiende? Vale. ¿Qué dice Lucas? Léalo, hermano Saúl, el pasaje aquí que está en la pantalla de Lucas. Sí, dice Lucas 6:26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué les parece? Pueden tener popularidad, pueden ser populares, hermano. Observen, por favor. H. Mire, hermano, les voy a decir algo. Esto, bueno, antes de mencionar este punto, miren, esto no quiere decir que los seguidores de Cristo deben ser contenciosos. Nosotros no debemos de ser contenciosos, ¿ya? Pero proclamar el Evangelio y vivir una vida de acuerdo con él, tarde o temprano traerá el rechazo de la gente. Los que no viven de acuerdo con la palabra de Dios posiblemente van a gozar de popularidad, como los falsos profetas, como los falsos maestros. ¿Me entienden? Muy bien. Siguiente. H. El impacto trágico de los falsos maestros es la vergonzosa forma de vida de sus seguidores, en que el verdadero cristianismo, o sea, el camino de la verdad, será blasfemado. Miren, un buen ejemplo de esto es la predicación del evangelio de la prosperidad. Hay muchas personas en el mundo que siguen esta falsa enseñanza. ¿Y cuántas personas, hermanos, por ese evangelio de la prosperidad, desacreditan al cristianismo porque ven la vida pecadora de los falsos maestros? Jesús dijo, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero si usted ve a John Olstein con una mansión de 10 millones de dólares, usted ve a Kenny Copeland, no solo tiene una mansión, tiene su propio aeropuerto privado. ¿Me entiende? Esto no es lo que Jesucristo enseñó. Por eso es que la gente dice, el cristianismo es una hipocresía. El cristianismo, y empiezan a hablar, hermano. Por eso dice que el camino de la verdad será blasfemado. Entonces Satanás usa a los falsos maestros de dos maneras. Uno, para engañar a la gente, y dos, para desacreditar al Señor y a la iglesia. Letra I, la motivación y base de los falsos maestros es la avaricia. En el versículo 3, ahí vemos la palabra avaricia. ¿Qué significa avaricia? ¿Saben qué significa? Quiero más.
más poder, más cosas. ¿Qué es lo opuesto de la avaricia? ¿Alguien sabe cuál es lo opuesto de la avaricia? Hermano Saúl, ¿usted sabe cuál es lo opuesto de la avaricia? Bueno, la avaricia es la codicia de las riquezas, ¿verdad? Ajá. Entonces lo opuesto sería la falta, ¿verdad? De las cosas. Vale, le voy a decir cuál es lo O opuesto. o lo conforme, ¿verdad? Ser conforme. Ajá, eso. Contentamiento es lo opuesto de la avaricia. Estar contento con lo que tenemos. ¿Entienden? Vean, anoten al margen Hebreos 13:5. Anótenlo por ahí, al margen. Hebreos 13:5. Vale, entonces, hermanos, segunda Pedro 2:3. Y por avaricia, miren lo que dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué le parece, hermanos? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Es terrible, hermano, pero así es esto. Letra J. La palabra de Dios predice el método engañoso de los falsos maestros, lo cual involucra utilizar enseñanzas prefabricadas con palabras fingidas. Dice el versículo 3. Mire cuántas cosas se ven en el versículo 3. La palabra griega para fingidas es plastos, de donde viene la palabra plástico. Las cosas de plástico parecen de verdad, pero son falsas. Parecen palabras verdaderas, pero son solo de plástico. No sé si me explico. K. La ganancia personal deseada por los falsos maestros es explotarlo a usted. Harán mercadería de vosotros. Esto es lo más triste, hermano. Los falsos maestros explotan a las personas. Las hacen financieramente. O sea, lo hacen financieramente o espiritualmente, a veces sexualmente. Cuando vemos falsos maestros, siempre vamos a ver explotación. ¿Sabe lo que pasó con el de la luz del mundo? Ahí ha habido explotación. Entonces, usted necesita recordar la plaga de los falsos maestros. Y número 2, debe recordar la predicción de los falsos maestros. Y número 3, debe recordar, y aquí va el punto 3, el castigo de los falsos maestros. No, Johnny, disculpe, Sí, en cada cual juez dice la ganancia personal deseada por los falsos maestros esa no la noté, explotarlo, ¿verdad? Va, gracias, hermano. explotarlo a usted. Mire, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí está el castigo de los falsos maestros. Pero Dios ya decidió castigarlos, es otra versión, va, desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Mire las versiones, como letra A. El juez implícito de estos falsos maestros es Jesucristo. ¿Escucharon, hermano? Un día ellos serán juzgados. ¿Quién será el juez? Aquí está, Jesucristo. Lo dice San Juan, ¿verdad? Mire lo que dice San Juan 5:22. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Bien, él va a hacer el juicio. Letra B. La acción judicial contra los falsos maestros consiste en una sentencia que incluye un juicio y destrucción.
Pregunta, ¿es esto un nuevo principio? No, ya de largo tiempo. Indica que el juicio de Dios no implica ningún nuevo principio. ¿Entiendes? Dios ya ha decidido cuándo va a juzgarlos. ¿Se ha dormido Dios en referencia a su juicio? Pregunta. Aquí dice no, la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Hermanos, en vista de que Jesucristo no ha regresado, muchos concluyen falsamente que no va a venir. Eso no es verdad. Así como la Biblia predijo su primera venida, así también predice su segunda venida. Va a suceder. Él va a juzgar a los creyentes en el tribunal de Cristo para recompensarlos. Pero los falsos maestros serán juzgados en el gran trono blanco, donde serán juzgados por sus obras. El Señor los rescató, pagó por ellos, pero ellos rechazaron ese pago y no creyeron en él. Pregunta. ¿Cómo debemos responder a los falsos maestros? Miren, hermanos, debemos evitarlos y rechazar. Hay un pasaje en Romanos, hay que sacarles tarjeta roja. Romanos 16, 17 y 18. Aquí hay un pasaje, este pasaje bien me gusta mucho. Aquí nos dice que nos apartemos y los evitemos. Si no lo hacemos, ellos pueden afectarnos. Veámoslo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, ¿qué les parece? Bien. Siguiente. Letra E. Recuerda la liberación especial y el juicio de Dios. Hermanos, vamos con la letra E. Recuerda la liberación especial y el juicio de Dios. Hermanos, debemos de recordar 3 ejemplos de los juicios pasados de Dios. Dios va a juzgar a los falsos maestros, pero recordemos cómo juzgó a otro grupo. Primer ejemplo. Son los ángeles que pecaron y fueron arrojados por Dios al infierno. Bueno, quiero que me lea, hermano Saúl, segunda de Pedro 2:4. Sí, hermano. Segunda de Este Pedro 2:4. 2:4. Este pasaje levanta muchas preguntas. ¿Verdad? Vamos a ver, léalo. Sí, ahorita no. Dice 2:4. Porque Sí, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. gracias. Bien. ¿Quiénes eran estos ángeles que pecaron? Mire la pregunta. ¿Quiénes fueron estos ángeles que pecaron? Fue un grupo selecto de ángeles, no todos. Hay ángeles caídos, miles, millones, hermano. Y este grupo cometió un pecado específico. Vinieron a la tierra a tener relaciones sexuales con seres humanos. ¿Me entiende? Entonces Dios, dice aquí el pasaje, los entregó a prisiones de oscuridad. Mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles están metidos, este grupo de ángeles, en un lugar que se llama infierno, que en el griego es Tártaros. Ahí están metidos.
¿Me entiende? Están ahí están en prisión, ahí están metidos, hermano. Ellos no han salido de ahí los metió Dios, ¿me entiende? Vaya, entonces, hermanos, eh, Satanás y sus demonios están encadenados actualmente. No. Satanás y sus demonios están en el infierno ahorita. No. ¿Me entiende? Sino que es un grupo de ángeles que pecaron, que están metidos ahí. ¿Me entiende? Muy bien. Vaya, acuérdense que mire lo que dice aquí la Biblia, porque no todos los demonios están metidos en prisiones de oscuridad. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ellos andan sueltos. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí están los ángeles. Tercera parte se trajo el diablo y los arrojó sobre la tierra. ¿Me entienden? ¿Quiénes eran realmente? La pregunta es, ¿quiénes eran estos ángeles que pecaron? ¿Verdad? Número 1, ellos no son la tercera parte que siguió a Satanás en su rebelión inicial contra Dios. ¿Me entiende? Ellos no son la tercera parte. Ellos son un grupo selecto de demonios que son mencionados en Génesis 6. Aquí fue donde se unieron a las hijas de los hombres. ¿Me entiende? Hermano. Génesis 6, 1 al 4, cuando estamos estudiando la Biblia, recordemos siempre las 4C. Contexto, contenido, comparar, concluir. Contexto de Génesis 6, hermanos, Dios creó, acuérdense que Dios creó todo en 6 días, literales, de 24 horas. Dios vio que todo era bueno. ¿Cuál es el nombre de Dios en Génesis 1? Elohim. Pero en el capítulo 2, 4 es Yahweh o Jehová. Muchas personas dicen que esto es una contradicción, pero no lo es. Es, Hermano Johnny, dígame, disculpe. Entonces, la Biblia habla así que en la primera rebelión de Satanás fue que se vino esa primera, tercera parte, y él es de otro grupo que está en el Tártaro, es otro grupo, ¿verdad? De los que vieron a las hijas de los hombres y vaya, bajaron. Ese vaya, es el otro grupo. vaya, le voy a decir una Entonces, cosa. ah, En esta tercera parte está incluido ese grupo selecto. sí, sí. Me explico. Es como que el diablo haya dicho así, miren, me voy a lucubrar. El Ujú, diablo dijo, miren, quiero proponerles algo a ustedes. ¿Quiénes pueden ir a la tierra a detener el nacimiento del Mesías? Porque hay una simiente de la mujer y hay una simiente de la serpiente. Entonces, la sí, simiente de la simiente de la mujer van a ser el Mesías. Entonces, yo quiero que vayan a esa simiente de la mujer, que vayan a mezclarse ustedes para que detengan el nacimiento del Mesías. sí. Entonces ese grupo vino a querer hacer eso. Entonces, Ajá. qué hizo Dios? Capítulo 7, mandó el diluvio para destruir a Amén. todos los seres humanos y solo dejar a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ahí seguía la simiente de la mujer, hermanos, para que naciera el Mesías. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, sí, Ese, sí, claro, hermano. Sí. entonces Dios tuvo que poner una pena capital para destruir todo, hermanos, porque ya Satanás había tratado la manera de detener el plan de Dios del nacimiento del Mesías. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted lee Génesis 3, verso 15, es la primera promesa de un redentor, un salvador, ¿ya? Que iba a venir al mundo. ¿Entiende?
que iba a salvar a la humanidad. Esta promesa de un Salvador vendría de la simiente de una mujer. ¿Entiendes? Entonces, hermano, Génesis 4 vemos a Caín en Abel, ¿va? ¿Y qué hizo el diablo, hermano? Usó a Caín, que era de la simiente de la serpiente, y mata a Abel, que era de la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se proveyó de otro varón, Adán, y fue Set. ¿Me entiendes? En el capítulo 5 ustedes van a encontrar la genealogía de Adán. ¿Me entiendes? Ahí va a encontrar a Enoc, ¿ya? Que caminó con Dios, que vivió por fe. ¿Me entiendes? Entonces, ya en Génesis 6, ahí vamos a ver, hermanos, que, que les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, hermanos, y nacieron gigantes. Nació, hermanos, los nefilines, ¿me entiendes? Entonces necesitamos entender que este grupo selecto de demonios está metido en el tártaro, hermano, hasta el juicio, hasta que sea la gran tribulación, que van a ser sueltos en Apocalipsis 9. ¿Me entienden? Veamos aquí, miren. Observe aquí. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo, aquí están, los hijos de Dios, estos son ángeles, son demonios caídos, ¿ya? Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que recortó el tiempo de vida. Había gigantes en la tierra. Eso fue lo que produjo la unión de humanos con medio humano y medio y ángeles, ángeles caídos. Y si dice, mire, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eran como mareros. ¿Ya? Entonces, hemos visto las 4 C del estudio bíblico: contexto, contenido, compare, concluye. Contexto de la creación. ¿Ya? Génesis 2, Génesis 3, y la caída. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y quitan las dos simientes. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A Cristo fue herido en el calcañal en la cruz, pero Cristo le dio una herida en la cabeza a Satanás. ¿Ya? Entonces Caín mata a Abel cuando ofrecieron un sacrificio, y hermanos, y así la gente murió. Ya el ser humano murió. ¿Entiendes? Entonces, el contenido, Génesis 6, 1 y 2. ¿Ya? Ahí vemos a los hijos de Dios, y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Entiendes? Miren, comenzaron los hombres a multiplicarse, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Hijos de Dios es Ben Elohim. Hijas de los hombres es Bat Adán. Miren, eran ángeles caídos. Veámoslo, vamos a ver. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. O sea que cuando uno encuentra la palabra hijo de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere a ángeles, ya sean caídos o no, pero se refiere a ángeles. Mire, Job 2:1, con eso que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Mire, o sea, hijo de Dios. Job 38:5. Miren, y se regocijaban los hijos de Dios. Miren, esos son ángeles. Pues vamos, compare. Estamos comparando Judas. Judas habla de esos ángeles que fueron metidos en la prisión. Léalo, hermano Saúl, por favor. Sí, sí, hermano. Dice Judas 1, ¿no? 1, 3 al 7. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vale, quiero decir algo con respecto a esto, este versículo. Fíjese que dice contender ardientemente por la fe. Aquí la fe es la palabra de Dios, es la doctrina que ha sido dada una vez a los santos. ¿Ya? Y vemos en el versículo 4 los falsos maestros. ¿Ya? Hombres impíos, miren, no son creyentes, convierten en libertinaje la gracia, miren, de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano. Bien. El verso 5 ahora, hermano Saúl. Sí, dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bien, aquí vemos que hubieron un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. Y dice que abandonaron su propia morada. ¿Y qué hizo Dios? Los ha guardado bajo oscuridad. Por ese pecado que cometieron de unirse aquí a la tierra a seres humanos, fueron metidos a prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien. Vamos al verso 7, verso 7, hermano Saúl. Verso 7, hermano Saúl. Sí, sí. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien. Ese grupo de ángeles caídos dice que iban, dice, en pos de vicios contra naturaleza. Mire, ellos eran asexuales originalmente, no tenían relaciones sexuales en el cielo, pero vinieron a tener relaciones sexuales a la tierra. ¿Me entiende? Es como como un homosexual. Él va contra su naturaleza. Él es hombre, pero se cree mujer, va. Pero mire, hermano, que esos fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora vamos a segunda Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí es Tártarus, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuándo es el juicio? Hermano, el castigo que Dios va a juzgar al mundo en la gran tribulación. Ahí van a salir en Apocalipsis 9. Muy bien. Veamos aquí otro ejemplo, de otro versículo bíblico. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí están, hermanos, los espíritus, hablando Pedro de los espíritus encarcelados, que son esos demonios que fueron metidos encarcelados. Dos opciones a este punto de vista. ¿No dijo Jesús que en el cielo las personas serán como ángeles? Ustedes saben, hermanos, que Jesús dijo que en el cielo nosotros vamos a ser como ángeles, hermano. No vamos a tener sexo. O sea, quiero que entiendan una cosa. En la tierra se funciona como los seres humanos funcionamos reproduciéndonos. En el cielo no. ¿Me entienden? Lo mismo los ángeles. En el cielo funcionaban sin tener relaciones sexuales. Pero cuando bajaron a la tierra, ellos sí funcionaron así. Mire, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mire, en el cielo. Una cosa es en el cielo, otra cosa es en la tierra. Objeción 2. Los ángeles no tienen sexo o género como son espíritus. Vaya, veamos aquí un ejemplo. Cuando llegaron a visitar a Lot, después le apareció Jehová en el Sinar de Manre, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor de día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases a tu siervo. Bien, aquí habla de Señor, bien, este es Cristo.
que se traiga ahora un poco de agua a lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se detuvo con ellos bajo el árbol y comieron. Observe que los ángeles comieron. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de la Gadareno, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos, demonios. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Cuál es? Este abismo se llama Tártaro. Ellos no querían ir ahí donde estaban aquel grupo selecto. ¿Me entienden? No querían ir ahí. Muy bien. ¿Dónde fueron enviados estos ángeles? Al infierno. Griego, Tártaro. Es una prisión que está más abajo del Hades. Muy bien. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y se han atormentado llenos por los siglos de los siglos. Hermano, acuérdense que hemos visto en distinciones bíblicas que hay 3 infiernos. Primero se llama Hades, segundo se llama Tártaro, y tercero Gehenna. Este se llama el lago de fuego. Entonces dirán también a los de la derecha, por todos de mí, malditos al fuego eterno. Este es el Gehenna, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo están estos ángeles? Hermanos, dice, los entregó a prisiones de oscuridad. Observe. ¿Verdad? ¿Dónde fueron arrojados estos ángeles? Hermano, dije que los entregó a prisiones de oscuridad. Los ángeles son espíritus. Entonces, ¿cómo pueden estar encarcelados en prisión? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Solo es un grupo selecto que está metido ahí. Es un juicio final. No, para ser reservados al juicio. Ahí están metidos, pero no, todavía no han sido reservados para el juicio. ¿Cuál es el punto de referencia de Pedro para los falsos maestros? Bueno, hermanos, miren cuál es la destrucción y el juicio de los falsos maestros rechazados por Cristo, que corrompen a otros, como los ángeles de Génesis 6, han sido desde hace mucho tiempo una certeza. ¿Verdad? Muy bien. Recordemos el contexto en los falsos maestros y que un día ellos serán juzgados, y la prueba es, Dios ha juzgado en el pasado y juzgará en el futuro. Pregunta, ¿qué puedes aprender de esto? Mientras Dios es un Dios de amor y gracia y no tiene placer en la muerte de los malvados, Él es un Dios santo que debe juzgar el pecado, y Él ciertamente condenará a los falsos maestros no salvos. Hay falsos maestros que son salvos, hermano, pero aquí, estos falsos maestros que Pedro está hablando, no son salvos. Acuérdense que Dios es un Dios de gracia, pero no se aprecia su gracia si no entendemos su gracia. Acuérdense que nosotros hemos pecado contra Él. Merecemos el juicio. Entonces, cuando entendemos eso, aquí empezamos a ser agradecidos por su gracia, porque Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Él tomó nuestro castigo, fue levantado de entre los muertos para ofrecernos salvación como un regalo que se recibe por la fe sola. Hermanos, no es hasta que sabemos que estamos perdidos
que podemos ser salvos. Solo cuando entendemos que lo que merecemos es el juicio de Dios, podemos apreciar su gracia. Génesis 6 nos enseña que hubo un tiempo de gracia antes del juicio. Dios siempre da un tiempo de gracia antes de derramar su ira, pero vendrá un día en el cual juzgará. Por eso debemos de predicar el evangelio antes de que sea muy tarde. Hay muchas personas, hermano, que están en una esclavitud de legalismo y otros están en esclavitud de libertinaje. Debemos predicar el evangelio de la gracia. Amén. Muy bien.